y de allí salí grabada, violada y drogada. Wow. O sea, ahí ya tú empiezas a ver las fallas en el sistema. Lo último que yo quería era que supieran que a mí me habían violado. O sea, con una funda de colmado, con una paleta de esa que te mueve la lengua, los médicos te la abrieron. Todavía 2 años atrás yo no podía tener esta conversación. Yo me iba en llanto. Era el último día para depósito y no quería recibir la evidencia. Hola mi gente, sean todas y todos bienvenidos una vez más a su programa Conversaciones sin Fronteras RD. Un espacio donde damos voz a quienes generalmente no la tienen. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa para hablar de todo este tema de la violencia de género, pero en particular la violencia que se ejerce hacia nosotras las mujeres. Pero no lo vamos a hablar desde la teoría, desde los marcos conceptuales, sino desde la vivencia de una persona que habla, además de tener el conocimiento sobre el tema, desde lo que ella misma pudo vivir. Estoy hablando de Carolina Fonfrías. Carolina Fonfrías. Carolina, ¿cómo te sientes hoy? Muy bien, encantadísima de estar aquí, de poder participar y llevar voz a otros. Qué bueno, Carolina. Carolina, lo que quisiera primero es que tú puedas presentarte. ¿Quién es Carolina? Bueno, mi nombre es Carolina Fonfrías, soy madre, tengo 42 años de edad, soy madre de 2 niños de necesidades específicas de apoyo. En la actualidad soy activista, soy feminista y trabajo el tema de lo que es la violencia de género. Qué interesante, Carolina, porque eres activista, eres feminista, o sea, que eres una persona que está contextualizada con respecto a toda esta temática de la violencia. Nos gustaría, Carolina, que tú para nuestra audiencia puedas explicar, narrar, cuál fue la situación que viviste. Sí, en el 2021, en diciembre, 14 de diciembre de 2021, acudí a una única y primera cita a un doctor. Y de allí salí grabada. Wow, terrible. Lo dices así, pero no puedo yo imaginar la dimensión de eso que tú pudiste vivir. Y después de eso, ¿qué pasó? ¿Cuál es la situación que se ha generado? Porque tengo entendido que tú acudiste al sistema de justicia a buscar protección y, como dice el mismo nombre, a buscar justicia. ¿Qué pasó ahí? Para ese entonces yo no tenía el conocimiento que tengo en la actualidad. Yo era totalmente ignorante en todo lo que era la violencia de género. Yo, de hecho, todavía en la actualidad estoy trabajando en la deconstrucción, el desaprender de esa construcción errónea que venimos cargando generación tras generación y sociocultural. En ese entonces, cuando a mí me violaron, porque las cosas hay que llamarlas por lo que son, aunque suene duro y a veces las personas se intimidan cuando tú dices me violaron o sufrí violación sexual, solo nombrando las cosas como son, es que vamos a poder ir cambiando y desaprendiendo. Entonces, en ese entonces yo no tenía idea del impacto que iba a tener en mí esa violación y del sistema y demás. O sea, todo lo que yo sé hoy es que lo he aprendido en el proceso y en el lazo de estos 4 años que tengo enfrentando al sistema y al agresor, porque mi batalla es doble. Yo llevo una judicial con el agresor y llevo una con el sistema. O sea, que son dos frentes al mismo. Se supone que quienes deben protegerte, ¿no? Es ese sistema de justicia. Carolina, ¿y qué paso exactamente, concretamente tú has dado en el sistema de justicia y en qué punto está ese proceso? Yo activé la ruta a menos de 12 horas de haber sido violada. No sabía dónde quedaba una unidad de violencia de género. La persona legal que apodero y que hago contacto con el caso es quien me envía un enlace de cómo llegar a esa unidad. No sabía que estaban aparte del Palacio de Justicia y de los tribunales. Llego a esa unidad y fue mi primer impacto traumático con el sistema, con encontrarme con una casa abandonada, literal. Se veían las varillas, los pedazos de escombros,
el baño no tenía puerta, no tenía el toilet, no tenía tapa, no tenía tanque, el techo no tenía techo, era al aire libre. Yo dije, mi impresión fue, yo me voy de aquí, porque si estas personas no tienen la dignidad, aún en mi ignorancia que tenía en ese entonces, yo dije, si estas personas no tienen la dignidad de luchar por sentarse en un inodoro, hacer sus necesidades básicas, ¿Cómo van a tener? ¿Cómo van a luchar por mí? Y yo lo que quería era irme, pero me quedé, pasé todo un día, es extensa mi historia, porque me revictimizaron todo el día. Se hacían preguntas tras preguntas, supongo. Primero tardaron medio día en atenderme. Sí. Antes de que me atendiera un fiscal o una fiscal, yo tenía ofrecimiento de asesoría legal, antes de yo poner mi denuncia, porque en la puerta el seguridad usó una estrategia que luego supe que era una estrategia. Él me pregunta que dónde voy, yo le digo a poner una denuncia, me dice, arma cortopunzante, y yo le digo, no, violación. Me dice, no, es para saber si usted tiene un arma en su cartera, cortopunzante. Pero realmente él quería saber qué tipo de caso yo iba a poner. Y antes de yo poner mi denuncia, yo tenía una persona ofreciéndome servicios. O sea, ahí ya tú empiezas a ver las fallas en el sistema. Lo último que yo quería era que supieran que a mí me habían violado. Por supuesto. En mi casa no sabía que a mí me habían violado. Solo 3 personas sabíamos, o sea, 2 que yo le había comunicado para dejar mis hijos, la persona que me violó y yo. O sea, que fuiste revictimizada desde la puerta. Desde la puerta, desde la unidad, desde que yo entré a esa unidad en la puerta, cuando yo la abrí, ya yo empezó mi trauma. Entonces, el seguridad, tengo esta experiencia, no he puesto la denuncia, ya me están ofreciendo unos servicios, entendí ya que había algo económico de por medio, todo el día para atenderme en esas condiciones en las que yo estaba, luego que me asisten, ya todo el mundo sabía, yo no sé cómo lo hicieron, pero yo podía ver cómo me miraban, yo podía escuchar cómo susurraban, cómo se movía la unidad en atención a mí y nadie me atendía. O sea, que antes de recibirte la persona y atenderte, ya todo el lugar sabía lo que había pasado contigo. Y la gente puede pensar, ella estaba muy afectada, a lo mejor ella lo ve así. No, porque alguien fue a ofrecerme asesoría legal por mi caso de violación que yo no había expuesto. ¿Entiendes? Y sí es así porque en el transcurso del día, ya a la hora antes de irse a comer, es que una persona, yo insisto, a través de mi abogado también, no te vayas, en el teléfono, que me atiendan, que me tengo que ir. Y una persona que no es la fiscal que me va a atender, empieza a tomarme la denuncia, pero esta persona empieza a hacer gestos, ademanes, sonidos, me indignaba mucho, me hacía enojar, porque para mí era delicado, era grave, era serio. Entonces yo decía, pero ¿cómo puede ser? O sea, yo vengo a poner una denuncia por violación sexual y tú estás dudando de lo que yo digo, pero no disimulas, porque tú puedes entender lo que tú quieras, pero tú no me puedes manifestar al usuario y más a una persona que está vulnerable ante ti. O sea, yo imaginaba, cuando yo decidí denunciar, yo nunca imaginé que yo me iba a exponer, nunca, nunca. Mi idea era que ni siquiera a mi familia le comuniqué que me habían violado, porque yo entendía en mi ignorancia que el sistema funcionaba, que yo iba a ir a denunciar, iba a hacer un proceso legal y eso se iba a quedar así. Esa persona iba a ir a la cárcel, se iba a demostrar su culpabilidad y yo iba a seguir mi vida y mi proceso emocional. Muy lejos de eso, he tenido todo un viacrucis durante 4 años, porque es como le digo, en esa unidad empezamos con gestos, ademanes, cambiaban los términos, yo decía una cosa, decían otra, cuando yo corregía, entonces se molestaba, al final no me la terminó de tomar, entraban personas a escuchar, se quedaban, ojeaban, buscaban, que querían como... No te daban la intimidad. No, nunca tuve intimidad. Nunca, la puerta no la podían cerrar porque no tenía llave. Pero la puerta nunca intentaron por lo menos juntarla. Claro, dar la intimidad que requiere un caso como ese. Pero entra todo el mundo, tú tienes que, te dicen, siga, siga. Y suena el teléfono, lo cogen, no te piden permiso, no te miran a la cara, no te prestan atención y no son empáticos. No son empáticos y tampoco el trato es humano, es deshumanizante totalmente.
Y después que tú sales de ese proceso, que es la primera parte, que es la denuncia, ¿qué pasó? Activé la ruta de salud también. Exigí en la unidad, porque mi abogado, yo no sabía, pero mi abogado me dice, ya hicieron esto, ya hicieron esto, ya hicieron aquello, y como no hacían nada de eso, entonces yo le digo, mira, yo necesito que me des el examen de serología que me está pidiendo el abogado y la denuncia, y eso es otra cosa que me sorprende mucho en la actualidad. Vemos fichas o de denuncia en las redes sociales, en los medios de comunicación, pero a las víctimas no se le entregan, no te la dan. No, no te la dan. O sea, yo puedo decir que no es a mí que no me la dan, es que no se la dan a las personas, a los usuarios, no se la entregan. Entonces, a través de mi abogado, con la orientación de lo que necesitaba, iba pidiéndolo. Entonces, fue muy traumático porque me llevaron al área de la forense, que era una habitación sucia, con las mismas condiciones que tenía la unidad, deplorable, y, y prácticamente esa fue otra violación, como yo le dije a la médico forense. O sea, usted, ahora que yo le pido el certificado, usted me dice que usted no tiene nada para trabajar con que darme un certificado. Entonces yo le dije, para que usted me abrió las piernas, me metió la mano, usted me acaba de violar. Oh, Dios mío, es terrible. Te Horrible. escucho y la verdad que creo que no tengo la capacidad de pensar cómo te pudiste haber sentido en ese momento. Yo tenía mucha ira. Yo tenía mucha ira porque me estaban dando por dónde canalizar lo que me habían hecho más lo que me estaban haciendo. Entonces tenía mucha ira y yo lo que hacía era que me trancaba porque yo no quería estallar. Pero era mucha ira contenida. O sea, más la lucha que yo tenía, que yo estaba tratando de entender lo que me habían hecho horas antes, más lo que yo estaba expresando, que mi cuerpo estaba, el impacto que había tenido mi cuerpo cognitivo, estaba empezando a vivirlo, y tengo que vivir el proceso, y el proceso es igual o más traumático que la violación. Entonces era demasiado para un solo cuerpo. Imagino. Tú dices que tienes ya 4 años. Eso quiere decir entonces que fuiste al sistema de justicia. ¿Esta persona ya fue procesada o todavía el proceso está abierto? No, cuando yo hice ese proceso lo hice en La Romana, aunque la violación fue aquí porque yo me fui, porque viví en La Romana, y activé la ruta de salud, que fue otra experiencia muy traumática en el proceso, que al otro día tuve que volver a abrir las piernas, a que volvieran a hacerlo. Allí improvisaron un kit de emergencia que Estados Unidos invierte mucho dinero en donaciones para esos kits de emergencia, y ese protocolo, ese programa de cuando tú activas la ruta, ellos no lo tenían. O sea, con una funda de colmado, con una paleta de esa que te mueve la lengua los médicos, te la abrieron con algodón, que era lo que había, y las plaquitas, y un hisopo improvisado en hojas de maquinilla atrapada para hacer el folder, fue que me hicieron la experticia de tomar los fluidos vaginales. Regresó a perforarme un órgano, a infectarme. En ese momento yo lamento que tú tengas que repetir esto acá en este espacio, Caro, pero es pero es necesario. importante que la población dominicana, porque la gente no sabe estas interioridades del sistema y lo que está pasando. Entonces yo vuelvo y te digo que me disculpo porque tú tengas que volver a contarnos esto, pero si alguien no lo dice, entonces no lo sabemos para tomar lo correctivo. Así que de verdad te pido la disculpa. No, tranquila. Realmente en el proceso, mientras más uno lo habla, porque todavía 2 años atrás yo no podía tener esta conversación. Yo me iba en llanto y me ahogaba en mi propio llanto. Pero en la actualidad sí, y muchas personas que ven mis entrevistas, que ven mis publicaciones, se enteran de que existe un kit para estos casos de violación sexual. Claro, porque hay mucha ignorancia sobre el procedimiento. Yo lo ignoraba también en ese Sí. momento. Y de los antirretrovirales, que son también otro de los beneficios que el usuario puede tener para evitar tener una enfermedad de transmisión sexual como el VIH. Entonces, cuando uno hace este tipo de cosas, sí, son revictimizantes porque tú, de un cierto modo, pero no es lo mismo cuando te revictimizan para nada o cuando tú tienes un objetivo, porque ya esto pasó de ser revictimización a ser un propósito en mi vida. Entonces, en ese sentido yo no me siento mal con exponerlo. Yo
tuve que volver a poner una segunda denuncia, porque a 14 días de yo haber denunciado en La Romana, se supone que ese mismo día esos fluidos debieron ser tramitados a la unidad de Santo Domingo, que era mi jurisdicción, y el proceso continuar entonces el curso aquí. No fue así. Por más que iba a la unidad, por más que me desgastaba, por más que llamaba, por más que visitaba, me dejaban en espera. A los 14 días yo vengo a Santo Domingo y entonces vuelvo y pongo la misma denuncia aquí y hago que ellos tramiten el expediente y tenían engavetado para mandar al INASIF todavía la muestra de fluidos vaginales del semen de la violación. Madre mía. O sea que el proceso no se había terminado. No había empezado. No había empezado. No había empezado, no había empezado. No habían las evidencias que debe haber en un proceso como este. No había empezado, no habían hecho nada. Ellos lo tenían engavetado. Sí. Entonces, cuando vengo a Santo Domingo es que empiezo el proceso nuevamente. Con la denuncia que tenía allá, más la denuncia que pongo aquí. Entonces, ahí es que ellos mueven a la unidad para entonces enviar al INASIF y entonces empezar. Pero eso, yo di no sé cuántos viajes realmente a esa unidad, a la unidad modelo de la Rómulo Betancourt, que no sé por qué tiene ese nombre de unidad modelo, porque para mí es la muralla china. Así lo vi. Yo duré 7 meses viajando, 4 y 5 veces y 3 veces al mes, para pedir que sigan el curso, para pedir que citen al agresor, para pedir que sistematizaran mi caso. Y llegó un momento en el que tuve 5 seguridad de policía de la unidad queriéndome sacar de la oficina de la fiscal, Adalgisa Tavares, porque ella no quería recibir la evidencia era el último día para depósito y no quería recibir la evidencia. Entonces, ese día ya yo lo hice así, me senté y yo dije, de aquí no me muevo. ¿Y daba algún argumento de por qué no quería recibir? O sea, explicaba la razón, ¿no? Solo no lo quería recibir. No lo quería recibir. Y al día de hoy yo estoy esperando que ella regrese porque ella se paró, se fue y me dejó en la oficina con su computadora, con todo su equipo de trabajo. Ya no sabe si yo era cibernética, si yo sabía, si yo podía hacer, deshacer, pegarle fuego, nada. Yo sí sé que tenía entonces una de las, ya recuerdo que tenía una de las policías, una de ellas era mujer, y me decía que ya había sido operada del corazón y que yo le estaba arriesgando su vida. En esa discusión yo le digo, pero es que aquí no estamos discutiendo, porque como ya yo me estaba empapando de cómo funcionaban las cosas, yo hice esto, me senté, bajé el tono, me calmé para que no me hicieran otro expediente. Llamé a varias personas con ellos ahí, le dije, estoy aquí, está pasando esto, tengo tantas personas y aparezco con un tiro, con un arma de fuego al lado, todo es falso, estoy desarmada, no tengo armas, no me quieren recibir y está pasando esto, por si me matan. No el agresor, el sistema. Sí, bastante difícil, Carolina. Sí. Entonces, sí, ahí terminamos se puso sí me lo recibieron, pero me lo recibió otra persona porque ella se fue, ella no estuvo. Tuve que ir ese día yo le dije que, no, volviendo atrás, en una de las últimas visitas yo le dije, ya yo estaba desgastada, pero yo estaba cansada, pero ya yo estaba dispuesta a todo. Entonces yo le dije, ustedes van a volver a saber de mí, pero no que yo vengo aquí, yo no vuelvo más, yo le dije. Ahora, si yo tengo que subir al cielo, no sé cómo yo lo voy a hacer. Y a Dios que yo tenga que tocarle un dedo para que voltee y me ve, lo voy a hacer. Igual, si tengo que ir al infierno y dejar la piel y enfrentar al diablo, lo voy a hacer. Pero ustedes van a saber de mí.